estás? Soy Claudio Alejandro Schick y quiero invitarte a que todos los jueves de 18 a 20 horas, junto a un gran staff, nos acompañes a hacer el programa Despertemos, siempre por la Extrema 93.7. Te esperamos. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Despertemos por FM Extrema 93.7 y a partir de este momento damos inicio a este programa que viene como compañía de todos los jueves. Y acordate, siempre por la Extrema, los jueves a las 18 arrancamos y hasta las 20 horas te vamos a estar haciendo muy buena compañía. Arrancamos hasta las 8 de la noche, no paramos para hacerte muy buena compañía. Mi nombre es Claudio Alejandro Schick, no voy a estar solo porque hay un gran staff que vamos a ir presentando de a poco, de a poquito, un gran equipo de trabajo que va a tratar temas muy fuertes, polémicos, pero verdaderos, verdades verdaderas, y aquella verdad que nadie te quiere contar, y más bien te quieren tapar muchas veces, con mentiras, lamentablemente, pero por eso decimos siempre que venimos a levantar polvareda en la frecuencia de la Extrema en la 93.7. Pero siempre lo vamos a hacer con respeto, con objetividad, pero fundamentalmente con mucha claridad. Los controles operativos y puesta al aire, allí en la consola manejando todo lo que sale al aire de la Extrema y la selección de la muy buena música que siempre nos tiene acostumbrados semana tras semana. Él está allí, el señor de los botones, Ezequiel Layana. No te olvides los modos que tenés de comunicarte con nosotros. Lo podés hacer vía WhatsApp al 3434 054 190. Mensajes, un audio, comentá, saludá lo que quieras. 3434 054 190. Hola a todo el equipo de Despertemos. Un gusto saludarlos a todos. Mi nombre es Pablo Muñoz y Corrieta y estaré el día 15 de junio en Paraná para hablarles de los grandes peligros de la ideología de género. Por eso los espero a todos el sábado 15 de junio en el Círculo Católico de Obreros a las 19 horas para hablar sobre ideología de género, sobre los peligros de la educación sexual y todos los males e ideologías que atacan a la familia argentina. Otro modo de conexión, canal de YouTube Despertemos, así es, podés escuchar nuevamente nuestro programa y en Facebook nos podés ubicar en nuestra página Programa Radial Despertemos y también podés seguirnos por la página de esta radio, fmextrema.com.ar. Otra alternativa que te damos es descargar la app para escucharnos desde tu celular, bajando la aplicación FM Extrema Paraná. Hemos hablado de temas muy fuertes en Despertemos. En el primer programa hablamos de la censura y la complicidad de los medios de comunicación y del Estado. Y el jueves 2 tratamos el tema de la corrupción de menores en la educación. Incluimos la comunicación telefónica desde Buenos Aires con la abogada Elizabeth Márquez, que junto al abogado Francisco Neto hicieron una denuncia penal al ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, por corrupción de menores, nada más y nada menos. En otro programa vino la doctora de Medicina Marta Palma y abordamos el tema y la hormonización en la niñez y sus consecuencias negativas. En el programa siguiente a este nos acompañó Laura Adi, licenciada en diversidad, nos comentó con documentación fehaciente sobre la contaminación intelectual y física de la ideología de género. Y la semana pasada dijimos claramente que todos somos Rodríguez Lastra. Tuvimos comunicación con el doctor, obviamente, que de manera delirante fue declarado culpable por salvar vidas. Un delirio realmente. Bueno, esto es un simple resumen de lo que hemos tratado en programas anteriores. La idea no es hacer hincapié en cada programa sobre la lista de temas que traemos semana tras semana aquí en Despertemos. Pero sí vale la pena en este caso la aclaración, dado que los temas que traemos siempre los hacemos con mucho criterio objetivo, es decir, todo muy fundamentado y documentado. Si no, vayan a nuestro canal Despertemos y así van a poder escuchar todos los programas de nuevo, otra vez, y nosotros no nos manejamos con mera opinión. No nos manejamos ni con sentimientos
ni con emociones, sino con datos. Y sobre todo la ciencia es la madre de cada argumento que ponemos sobre la mesa de Despertemos. Por eso cuando nos dicen aquellos detractores, dicen que no hablamos con base científica. No sé en qué se basan esta gente para hablar, ¿eh? Y cuando dicen eso realmente es para tirarse al piso, matarse de la risa. Porque quien diga eso es evidente que nunca escuchó nuestro programa. No hablemos por hablar, muchachos. La ciencia es nuestra mejor aliada a la hora de expresar nuestra manera de creer, nuestra manera de pensar, porque nosotros entendemos cuál es la realidad. Bueno, si nos dicen soberbio por esto, bueno, realmente lo creemos, ¿eh? Nosotros sabemos cuál es la realidad, por eso la queremos compartir. Y al que no le guste, bueno, al que no le guste puede disentir, no hay ningún problema, puede no estar de acuerdo. ¿Cuál es el problema? Por eso ninguno. Pero el que tenga interés, que tenga la libertad de escuchar otra mirada como la que nosotros exponemos semana tras semana, como la mirada que nosotros tenemos, la nuestra propiamente dicha. Y la verdad está para ser expresada, mas no callada. Por eso decimos siempre que este programa se llama Despertemos, porque Despertemos es un llamado a todos nosotros a que despertemos y veamos los grandes problemas sociales que existen y te quieren ocultar muchas veces. Lo que pasa en nuestra sociedad y que los medios te ocultan para que sigas dormido, para que sigas sin darte cuenta de lo que está pasando. Así ciertas ideologías que han penetrado en nuestra sociedad, que quieren cambiar a base de mentiras nuestra realidad, se pueden infiltrar. Y lamentablemente, a veces lo hacen, y lo hacen sin ninguna resistencia. Pero como dijo un amigo, nuestro académico que estuvimos así escuchándolo recién, Pablo Muñoz Iturrieta, el paso más importante es despertar conciencia. Y si alguien te quiere ocultar la verdad, también siempre hay alguien que se anima y te la dice. Y para eso hay equipo, señores y señores. Para eso no estamos solos. Por eso lo tenemos aquí con nosotros a nuestra izquierda, recién llegadito, y lo presentamos a él. Y bienvenido, Pablo Garay. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pero muy bien, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo están? La verdad que con muchas expectativas, como bien decís, cada jueves es un desafío para ver la realidad de la cual cada vez más apabullantemente nos está sorprendiendo. No sé si vieron las noticias esta semana. Qué noticias fuertes, qué noticias fuertes. Una red que deja a toda América Latina perpleja por lo que es todo la pornografía, todo lo que tiene que ver con la pedofilia, y en el trasfondo lo que venimos hablando de todo lo que es la ideología de género, fomenta todo esto. Así que esto va a ser un tema para ser tratado profundamente, pero estamos viendo noticias muy fuertes que nos dejan asombrados, así que cada jueves es algo para, la verdad, ir sumando a todo lo que nosotros venimos charlando. Sí, a veces se hace complicado porque nosotros siempre traemos temas preparados, digamos, para abordar, pero a veces la actualidad nos supera, ¿no? Totalmente, es increíble. Es impresionante lo que acabas de contar, Pablo. Y también lo tenemos ya. Mario, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo andás, Claudio, Pablo, Ezequiel? La verdad que, bueno, nosotros de a poco vamos a ir tratando de explicarle a la gente porque es un tema muy complicado. Esto forma parte de todo un paquete. Esto no es aislado, todo lo que se está dando no es aislado. Pornografía, educación sexual integral, aborto, no es algo aislado, sino que es un paquete que se está implementando y de a poco es muy complejo, y de a poco les vamos a ir develando o dando idea de cuál es el trasfondo de todo este tema, porque hay un trasfondo y hay un interés global en la aplicación de este tipo de medidas. Entonces, bueno, la idea nuestra es de a poco ir dando datos y después explicándole, tengan paciencia, le vamos a ir explicando cuál es el meollo de la cuestión acá. Y bueno, ya presentado el equipo, vamos a entrar fuerte en el tema del programa y todo el contenido de lleno, digamos. Para eso, anotá bien este número porque quiero que vos participés del otro lado. 34 34 054 190, nuestro teléfono para que vos te comuniques con nosotros. Y el tema que nos convoca en este Despertemos de jueves 30 de mayo de 2019, la mentira del patriarcado y la homofobia. Lo que queremos decir es que no existe tal cosa como el patriarcado heteronormativo, por ejemplo, por lo menos en el marco de la realidad. Porque en el relato político y mentiroso sí existe, obviamente, ¿no? Porque, o al menos eso es lo que nos quieren hacer creer.
Pero bueno, este es el tema. Vos comunicate con nosotros. Te repito, 34 34 054 190. Escuchanos en todo el mundo. Escuchanos en todo el mundo. Baja nuestra aplicación de Google Play. Estamos como FM Extrema Paraná. Lamentablemente mucha gente repite un discurso creado por esta ideología. La verdad que sin tener la menor idea de cuál es el trasfondo de la cuestión. Y ni siquiera se preocupan por indagar en el tema. Es muy común escuchar a la gente común, inclusive a periodistas, decir que no hay que discriminar y ser tolerantes, que es el caballito de batalla. En lo que estamos de acuerdo, pero otra cosa muy distinta es usar estos criterios para no decir la verdad de lo que buscan estas ideologías, que en realidad no ayudan en nada a las personas que están en esta situación y que eso sí es discriminar y no incluir, como bien lo explica el psicólogo Fabián Smith, que tiene autoridad como para decirlo. Se retiró de los manuales, la homosexualidad como una enfermedad. O sea, se dice que no es una enfermedad. Era una enfermedad antes, ¿cómo empezó siendo una enfermedad y ahora no? Bien. Bueno, respecto a esto, hay que decir que quienes nos dedicamos a la psicología usamos un manual para diagnosticar las enfermedades con una serie de síntomas, que es lo que nos va a dar la pauta si una persona tiene o no determinado problema. En el año 1973 se realiza, una votación en la cual se pone a consideración si se debía retirar o no la homosexualidad como enfermedad mental o, si se quiere, patología. La votación, se supo, fue presionada por grupos activistas homosexuales que tenían la intención de que obviamente se retirara del manual, y el resultado, fue 58% a favor de que se retire contra el 42% de otros psiquiatras que decían que no. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, el porcentaje fue muy peleado, pero nunca la ciencia rigurosamente ha llevado a retirar una enfermedad por medio de una votación. Los criterios científicos siempre se manejaron de otra manera. Y la psicología y la psiquiatría también lo hacían de otra manera. Acá se implementó la votación porque era la única manera científica de que les pudiera dar el resultado que ellos esperaban, que era precisamente retirarlo. Es decir, no fue científico. No fue científico. Fue solamente por consenso, por votación. Fue por consenso y fue claramente ideológico por la presión de los grupos activistas homosexuales. Yo creo que para reflexionar sobre esto nos puede servir el ejemplo de la diabetes, que si en algún momento a las personas que están en la ciencia médica, endocrinológica, se les ocurre hacer una votación y deciden retirar la diabetes como enfermedad, dejaremos de medicar a los diabéticos, pero se van a seguir, muriendo por las causas que se puede morir un diabético, porque lamentablemente el número de gente que vota a favor o en contra no modifica la realidad de los hechos. Y esto fue lo que pasó con la homosexualidad, al punto tal que personas que integraron, esta discusión, allí en el año 1973, a posteriori salieron, a reconocer el grave error que se hizo, sobre todo teniendo en cuenta que lo que se llevó a cabo fue un retirar la posibilidad de brindar apoyo, de brindar contención a gente que padece este problema y que realmente es un problema serio para aquel que lo padece. El mismo presidente de la APA, ¿no?, de la Asociación Americana de Psiquiatría, reconoció esta presión política y este modo de sacar la homosexualidad del manual por votación. Exactamente. No fue el único, hubo otros prestigiosos científicos, Gadpil, por ejemplo, que en el año 2006 escribe un artículo y sale a reconocer públicamente, habiendo pasado muchos años, que fue un gran error el haber tomado esta decisión con una enfermedad que lamentablemente, como decíamos hace un rato, trae aparejado, una serie de serios problemas para aquel que la tiene que abordar, que enfrentar, Sí, porque toda la forma científica de abordar estas cosas es a través de estudios, ¿no es cierto? O sea, vos cambiás algo, planteas un cambio, si estudios te lo avalan. En este caso no fue para nada así. Exacto. También, en este orden de cosas, hay que decir que ha habido muchas investigaciones que han querido ser científicas y que fueron fraudulentas. Recuerdo ahora, una investigación en el año 91 del doctor Simon Levy,
que él estudia, investiga una serie, digamos, de cráneos de personas que habían fallecido siendo todas homosexuales y encontrando una falla, digamos, similar en todos los fallecidos, que no se daba en aquellos que eran heterosexuales. Por lo cual, la conclusión a la que llega este científico, que publica su investigación en la revista Science, era precisamente que esa era la falla que determinaba biológicamente la homosexualidad. Pero lo que omitió decir es que todos estos homosexuales habían muerto de SIDA, que era la causa real de la modificación. Claro. Entonces, la omisión de ese dato fue muy importante porque en definitiva explicaba la razón por la que se encontraba esa variación en estos cráneos investigados. ¿Qué quiero decir con esto? También cuando se quiso hacer de modo científico, o cuando se quiere hacer de modo científico, hay que tener mucho cuidado porque esta animosidad o esta tendenciosidad, digamos, de los lobbies sigue estando muy presente, porque son conscientes de que es insustancial, digamos, el sostener científicamente con rigor lo que, digamos, es concretamente el tema de la homosexualidad. Se replicaron los estudios de Simoni y determinaron que fueron fraudulentos y fueron falsos después, sí, ¿no? Exactamente, y no salió en la revista Science la rectificación, claro. cosa que suele ser muy común. La publicación salió en este organismo internacional científico que... Una de las revistas más prestigiosas de a nivel ciencia. Mundial, exactamente, sí. Pero no así, lamentablemente, lo que sería la contraprueba que desdice precisamente estos resultados. Esto también para tener en cuenta porque, bueno, vemos que hay una animosidad en el orden, digamos, concretamente, ¿no?, de lo que es la homosexualidad, porque, bueno, tanto en el año 73 por la presión concreta de los grupos homosexuales, reconocido por el presidente de la APA, como, digamos, en este caso, que no es el único. Hay otra investigación, digamos, de otro científico neozelandés, Money, que también, digamos, arroja datos absolutamente fraudulentos, pero bueno, sería largo ahora entrar en detalle, se podría después ahondar un poquito. Ahora, la metodología es un poco extraña porque si por votación sacamos distintas patologías o enfermedades, esta metodología la podemos replicar a otras problemáticas. Porque si sacamos la homosexualidad, podemos sacar después, por ejemplo, a otras patologías como la pedofilia, en este caso. Sí, y en definitiva es lo que se está proponiendo. Porque si uno se pone a ver lo que está planteando el Parlamento, por ejemplo, holandés o canadiense, no estamos tan lejos en que, por ejemplo, la pedofilia pasa a ser una práctica legal. Es decir, en este sentido tenemos que decir que ningún principio, digamos, ni científico ni moral, digamos, se puede plebiscitar. Exacto. Porque el número, o sea, sería una de las cosas que claramente es más manipulable. O sea, si algo se puede manipular es el número. Entonces, el hecho mismo de poder manipular una masa, por decirlo de alguna manera, o un número de gente, yo puedo obtener lo que quiero, desde cambiar un diagnóstico, o sea, que una enfermedad deje de serlo, hasta hacer una práctica aberrante como puede ser la pedofilia, con todo lo que eso trae, digamos. Claro, dejamos la ciencia, el rigor científico, objetivo, claro, real, simplemente, y lo trasladamos eso simplemente a una presión política de un grupo, un colectivo determinado de gente. Que por lo general, digamos, pueden no ser muchos, pero teniendo, por ejemplo, el poder económico, sabemos que se pueden comprar las voluntades. Claro. Entonces, ese es el punto crítico, digamos. Porque en general uno podría apelar de que el sentido común de la gente, hablando concretamente de la pedofilia, creo que a nadie se le podría ocurrir que esto puede ser una práctica lícita, normal, sabiendo que uno pone en juego ni más ni menos que la integridad física, psicológica, espiritual de los niños. Sin embargo, ¿por qué puede llegar a suceder en estos países como Holanda, Canadá y otros que lo están de alguna manera proponiendo? Porque hay, digamos, una gran corrupción moral y una gran presión económica de aquellos que de alguna manera tienen que decidirlo. Le tenemos que agradecer a Laura Adi, bióloga, la bióloga que estuvo con nosotros también en uno de nuestros programas compartiendo, que nos ayudó a hacer esta nota a Fabián Smith, lo cual le agradecemos, un psicólogo de gran prestigio, gran profesional, y le agradecemos muchísimo la gentileza que nos dio de poder hacerle esta entrevista a él particularmente. Sí, Claudio. Y acá se plantea el problema, el gran problema. En realidad hay otro psicólogo americano, Richard Cohen, que es un homosexual,
una persona muy preparada que ya él ha escrito libros, está proscripto en muchos lugares, muchos países, no puedo hablar. Y acá se plantea el tema del siguiente: si nosotros estamos equivocados, no habría problema. Pero si la ideología esta es perjudicial, a esta gente se la deja sin ningún tipo de tratamiento. Es lo que explica Richard Cohen en sus libros. O sea, los dejamos totalmente desamparados sin ninguna protección, porque ya no se los puede tratar, ningún psicólogo los puede tratar, revertir su situación. Fíjate cómo es la cosa, que hay países que no permiten, por ejemplo, un homosexual que se quiere tratar psicológicamente, para revertir esa condición, que eso es un acto totalmente libre de cada uno. Hay países que eso está prohibido. Exactamente, sí, totalmente. Y hay muchas estadísticas que muestran de que hay mucha gente de que cae en grandes pozos depresivos. Menciona muy bien Fabián, psicólogo, menciona muy bien cuáles son las, consecuencias que trae todo este tipo de ideologías que en el fondo van con una bandera política. Esto es lo doloroso, Claudio, ¿no? Que se levanta una forma de pensamiento en algo que el Estado no debería tomar parte, no debería promocionar una moral como que fuera la única asertiva en todo esto. Entonces trae mucha confusión. Nosotros creemos que es muy, muy doloroso ver la situación social. Hemos hecho un manifiesto también en Con mis hijos no te metas, que por ejemplo, ¿qué es lo que trae como consecuencia? Porque escuchando a los psicólogos, todo lo que es la pedofilia, todo lo que viene detrás de esto, nosotros vemos que esta ideología, este tipo de pensamientos que genera a nuestros hijos, provoca confusión en su identidad sexual, que ya lo hemos tratado aquí el tema, ¿no? Ellos están en un desarrollo, pero trae confusión. Condiciona perniciosamente su orientación sexual, estimula tempranamente y perversamente su deseo sexual, adoctrina sexualmente según la perspectiva de Lois. Y esto es lo que hablan. La homosexualidad, uno habla del respeto, habla de que hay un país libre, que es un país que respeta a todas las personas, pero cuando se habla de homosexualidad, no, como bien lo dijo, no es enfermedad. Y esto que quede bien claro, uno no está en contra, uno no está persiguiendo, uno está queriendo aclarar ciertas ideas que se quieren implantar como verdaderas, como decía, como científicas, que son falaces, o no hay ningún asidero científico. Y resulta que cuando uno dice, ¿esto es una enfermedad? No, es una elección. Una persona puede elegir, así como te gusta el helado de frutilla, por ahí a otro le gusta el de fresa, cada uno elige. Bueno, es una elección que la persona hace en base a sus deseos, cuando se siente atraída hacia alguien de su mismo sexo, en este caso. Pero para mí, en este caso, esa no es la mejor elección que se puede hacer, porque lo aleja de lo que verdaderamente, naturalmente, es lo complementario, es el hombre y la mujer. Ahora, que nosotros digamos que esto yo no estoy de acuerdo, esto no me puede a mí calificar de discriminador, de homofóbico, que estas son las otras cosas que se tejen en este tema. Sí, son conductas que se van incorporando a través de ciertas circunstancias, ciertas realidades, ¿no? Y no hay nada natural, no hay nada innato, no hay nada inherente en todo esto, no es una cuestión genética ni nada por el estilo. Sí, Claudio, me gustaría ampliar un poquito lo que dijo Pablo. El tema es el siguiente acá. Acá tenemos también un tema a tratar, que después lo vamos a tratar más en profundidad. Cuando nosotros decimos que es una orientación sexual y que no habría problema con eso, en parte ahí no estamos diciendo toda la verdad, porque el que ha indagado un poco sabe que las relaciones homosexuales, sobre todo entre hombres, traen problemas de salud física. Bueno, eso es lo que iba justamente, porque están todos los sobre ciertas conductas, porque a veces se traduce en cierta conducta, una determinada inclinación se traduce en una práctica conductiva. Y nosotros, sobre las prácticas conductivas, sobre todo una práctica puede ser, por ejemplo, fumar un cigarrillo,
O una práctica puede ser que a mí me gusten las milanesas con papas fritas y como elección personal, de acuerdo a este gusto particular, quiera comer milanesas con papas fritas todos los días. Cada uno es libre en ese sentido, ¿no? Nadie puede estar en desacuerdo si él... Ahora, yo puedo opinar sobre esa persona que quiere comer milanesas con papas fritas todos los días. Puedo decir, me parece que esa es una conducta que te va a traer, por ejemplo, colesterol. O el fumar, la práctica de fumar, y si fumás mucho, yo puedo opinar y decir, me parece que el hecho de fumar te va a hacer mal a los pulmones, por ejemplo. Ahora, la práctica homosexual, como la sodomía, por ejemplo, que está comprobado que es un foco de transmisión tremendo, de transmisión de enfermedades sexuales y demás. Y yo puedo decir que esa práctica te puede traer consecuencias a tu salud también. Y bueno, ¿por qué no podemos opinar? ¿Desde cuándo nosotros en democracia, que tenemos libertad de expresión incluso garantizada por nuestra Constitución, no tenemos que inhibir o cohibir y no poder opinar de ciertas cosas porque de repente somos homofóbicos? Claro, a eso iba, Claudia, a eso iba. Cuando nosotros hablamos de sobre todo en los cuadernillos de que se le está enseñando a los chicos en la primaria, de que la homosexualidad es una orientación sexual normal, hay que decirles todo a los chicos. Así como el Estado hace campañas para cuidar a los chicos de las golosinas, del azúcar, también hay que enseñarles, porque acá la realidad es una. Biológicamente está el aparato reproductor masculino y el aparato reproductor femenino. Y después tenemos una parte que es un órgano excretor. Y ahí está el problema. Que si vos te fijas los estudios clínicos y médicos, se producen muchas lesiones en ese órgano, lo que significa que de última, si se lo estás enseñando a los chicos, tenés que decirles las consecuencias de ese tipo de prácticas. Así ya te vuelvo a repetir, como el Estado hace hincapié en cuidarnos de la sal, hace leyes para que no se pueda poner un salero en una mesa, hace campañas masivas para que no consuman gaseosas, hace campañas masivas en cosas mínimas para que los chicos no consuman tanta azúcar. También si se les enseña, hay que enseñarles cuáles son las contras de ese tipo de comportamientos. Después cada uno será libre de hacerlo o no, pero hay que enseñárselo. Entonces yo digo, educación sexual, si se le enseña esa práctica, también hay que decirle las consecuencias de esas prácticas. Y eso en cualquier informe clínico, médico que busquen, lo van a encontrar. Por eso decimos que es contra natura. O sea, hay un órgano excretor que no está preparado para tener relaciones sexuales. Me parece fantástico cómo vamos agregando al tema claridad, develando esto que el movimiento LGBT, el movimiento feminista que levanta la bandera de los multicolores, como bien decís, lo que hacen es augurar de que es algo buenísimo, como que disfruten los chicos, que pueden elegir lo que quieran y no se les explica toda esta situación colateral que puede traer consecuencias, que no es antinatura, que pueden caer en situaciones verdaderamente complejas en cuanto a lo emocional, a todo lo que afecta a la psicología, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero si vos hablas de esto sos homofóbico. Entonces, muy bueno esto que yo diría, bueno, quien critica el imperialismo británico podría ser acusado de odiar a los ingleses. O sea, es lo que vos decías, claro. ¿No? O sea, no podemos opinar del tema, ¿no? Porque si no, y uno puede estar de acuerdo o no, y puede expresarlo y decir, bueno, a mí no me gusta el imperialismo y no por eso yo soy alguien que odia a los ingleses o aunque es evidente que criticar esos sistemas no es odiar, hay personas que piensan que porque vos criticas ya estás tomando una postura, evidentemente que también le ponen una palabra que no existe porque sería miedo al homosexual. Claro, y si decimos que fumar hace mal, somos cigarrofóbicos. Pausa en Despertemos y en un ratito retornamos. Estamos por la 93.7, estamos por FM Extrema y esto es Despertemos. El tema que nos convoca, jueves 30 de 2019, la mentira del patriarcado y la homofobia, porque claro, se levantó la banderita de la diversidad y yo escuché la entrevista que le hicieron, por supuesto, a los representantes que levantaban la banderita y decían, bueno, lo que pasa es que esto es, estamos en contra de la homofobia. Y lo que me llamó la atención que la periodista de Paraná le hace una pregunta que siempre apela al tinte emocional, ¿no?
para instalar un relato siempre apela a criterios de sentimientos, como para que la sociedad se emocione. Porque le decía la periodista, fíjate que a un chico, y mostraron la foto de este chico totalmente desfigurado, golpeado, dijeron, a este chico lo golpearon por ser homosexual. Y entonces este hombre le decía justamente, lo que pasa es que hay una homofobia terrible en nuestra sociedad que es pandémica, y toda una orquestación del relato, ¿no? Como para instalar esto. ¿Me entendés? Yo que soy de Paraná y que ya tengo mis cuantos años y que no nací ayer, yo veo que algo así como que le pegamos a alguien por ser homosexual, no sé, no he encontrado a nadie en mi vida que haga una cosa así. No voy a decir que no existe, pero jamás he visto que una persona le pegue a otro por ser homosexual. A ver, ¿de qué estamos hablando? Es un relato, y la banderita esta, nosotros nos oponemos, porque justamente lo que quiere instalar es una ideología en nuestra sociedad. Y nosotros ya no somos giles para que nos estén tomando el pelo. Por eso, Claudio, desde la agrupación Con Mis Hijos No Te Metas en Entre Ríos, porque es una agrupación que está en Argentina y en Latinoamérica, se está levantando, como hemos bien dicho, oponiéndonos a este tipo de ideologías. Y hemos hecho una nota de repudio, se la dirigimos al intendente, al señor Sergio Barisco, se lo hemos mandado a su despacho, lo han recibido, que dice así, lo queremos leer y compartir para que la comunidad sepa por qué nos hemos manifestado de esta manera, por la presente, dice la nota. Como ciudadanos paranaenses, representantes local de la agrupación Con Mis Hijos No Te Metas, nos dirigimos a usted para manifestarle nuestro absoluto rechazo a la exposición en nuestra ciudad y en el edificio de la Municipalidad de Paraná de simbologías políticas del movimiento LGBT. Particularmente en estos días se ha difundido a través de los medios de comunicación locales la noticia sobre el izamiento de la bandera del orgullo gay en el Parque Urquiza, en la universidad, en distintos lugares. Izarán la bandera del orgullo gay en el Parque Urquiza, 16 de mayo, dice así, relata así, el11.com. Y el despliegue de la misma en el edificio municipal. Desplegaron la bandera de la diversidad sexual en el edificio municipal, 17 de mayo de 2019, el11.com. Además de la inconstitucionalidad de resultar en incumplimiento de la Ley Nacional 23.208 y de tipificarse como delito por el artículo número 222 del Código Penal, el izamiento en mástiles destinados a símbolos patrios, este hecho es una flagrante ofensa y falta de respeto a toda la comunidad paranaense. Cabe destacar que en nuestra patria todos tenemos el derecho de expresarnos y todas las personas somos iguales ante la ley, como así lo afirma nuestra Constitución Nacional. Sin embargo, esto no implica que cualquier grupo, entidad, partido político, etnia, etcétera, se arrogue el derecho de colocar simbología propia en edificios públicos y menos aún utilizar mástiles destinados a la enseña patria. En este caso particular, el hecho resulta más grave porque la bandera enarbolada representa una cosmovisión ajena y en franca oposición a las raíces antropológicas, filosóficas y religiosas de nuestra ciudad y nuestro país. Por todo lo expuesto anteriormente, solicitamos tenga a bien realizar las disculpas pertinentes en un acto público de desagravio a nuestra bandera nacional y entrerriana, renovando así su compromiso como jefe municipal de velar por las necesidades y los intereses de todos. Sin otro particular, los saludamos cordialmente, la agrupación Con Mis Hijos No Te Metas Entre Ríos. Tema de Despertemos, hoy la mentira del patriarcado y la mentira de la homofobia. Seguimos en los 93.7, esto es FM Extrema. Escuchanos en todo el mundo. Escuchanos en todo el mundo. Baja nuestra aplicación de Google Play. Estamos como FM Extrema Paraná. Veo las cosas como son. Queremos desmitificar un poco lo que habían dicho aquellos que levantaron la banderita de la diversidad en la ciudad de Paraná. Si bien nosotros hablamos con el abogado Badalasi la semana pasada, justamente que hablaba que izar la bandera de la diversidad junto con en el mástil con la bandera argentina es un delito directamente, lo que acaban de decir. Aparte,
Otra cuestión, no podemos izar una bandera que tiene tintes ideológicos claros y concretos. Nosotros no tenemos problema, esto lo queremos aclarar porque seguramente es el principal argumento que se van a tomar aquellos que están en contra de nuestro pensamiento, de que nosotros discriminamos, de que nosotros estamos en contra de ciertos sectores minoritarios. Yo particularmente no creo en esto de los sectores minoritarios. Yo creo que todos somos hombres o mujeres, somos seres humanos con total dignidad, cada uno al mismo nivel de dignidad, al mismo nivel de respeto y al mismo nivel de derechos. Después, cada uno se quiere rotular como quiera, bueno, es parte de la libertad. Pero eso no significa que tenga que tener derechos por encima del otro, que en definitiva se terminan transformando muchas veces en privilegios. Y no me gusta que nos mientan, a mí particularmente no me gusta que me mientan y que me digan, lo que pasa es que existe la homofobia. Y tampoco me gusta que me digan, si yo estoy hablando de esta manera, que me digan que soy un homofóbico. Particularmente pienso que tal cosa no existe. No existe. Es así. Una de las cosas que vemos como explicación, o sea, yo respeto a un homosexual, aunque no tengo ningún interés en conocer sus gustos o sus percepciones sobre la sexualidad. Aunque no me parezca la mejor opción posible en esta materia, y aunque no permita que les expliquen a mis hijos sus ideales al respecto, o sea, tiene que ver que de esa manera ese mismo respeto deben tener hacia nosotros, como respeto a un socialista, como uno respeta a un musulmán, como uno respeta a otro tipo de ideología. Uno tampoco tiene ningún interés de ahondar en otros tipos de ideologías. Y que no me la impongan a mí tampoco, ¿no? Exactamente. ¿Por qué me tienen que obligar a mí a aceptar determinadas ideologías? Bueno, ¿No estamos en un marco de libertad, acaso? Aquí es donde está el tema, ¿no? ¿Qué tiene que ver el Estado con todo eso? Y ahí es interesante que cuando uno ve, ¿no es cierto? A ver, nosotros creemos que el Estado debe respetar los derechos ganados por las personas LGBT. A ver, vamos a ver acá cómo contestamos esta pregunta. Todas las personas tienen derechos por el solo hecho de ser personas. Todos son sujetos de derecho, y en cuanto a su conducta, identidad y orientación sexual son temas personales. Las cuestiones morales son privadas, no deberían imponerse como la única moral aceptable en el ámbito público. En este país, en nuestro país, por ejemplo, no se encarcela ni se persigue a las personas LGBT. Es como decías vos, Claudio, nadie está viendo cómo en las calles andan buscando y a quién. Sí. No existe, yo no he visto tampoco. No existe eso, sí. No lo veo. Entonces lo que no podemos permitir es que adoctrinen a nuestros niños o pretendan imponernos su pensamiento antifamilia. La familia es la base sobre la cual una estructura se consolida como nación, como patria. Entonces, las leyes actuales, tanto de identidad de género, otras que apoyan esta ideología de género, el Estado lo que está haciendo es está asumiendo una ideología concreta sobre la sexualidad. Todos los colectivos identificados con esta ideología de género, que le dicen perspectiva de género, Claudio, permitime decir, es una mentira, es un disfraz, es un camuflaje. Porque esto de perspectiva con el tema de que está aislado, está hilvanado con el tema del patriarcado, el machismo y todo eso, lo que se hace es tratar de camuflar una ideología que se quiere imponer, como si eso existiera, así como también se dice, se está persiguiendo a los homosexuales. No es verdad, no es así. Con el hecho de que el Estado se ponga a visibilizar toda esta ideología, lo que está configurando es un Estado totalitario, y que de alguna manera, si vos no compartís, que ahí está el otro tema, entonces estás discriminando. Y eso no puede ser así, porque entonces no tenemos derecho a opinar, no tenemos derecho a expresar nuestros pensamientos, y tendríamos que todos estar como digamos gente agachando la cabeza, ¿no? Y aceptando que todo eso es bueno. Y me parece que ahí es donde está el problema grave. Yo creo que a medida que el Estado va avanzando, y cuando avanza en la esfera de la intimidad, el Estado se hace más fuerte, el Estado se hace más totalitario, el Estado toma más poder
y se hace, o genera una conversión en la sociedad de súbditos, porque nosotros los que tenemos en el Estado son servidores públicos. Y nosotros, como el pueblo es el pueblo soberano, esta es una clara maniobra de instalar una problemática que es esta ideología totalitaria. ¿Por qué? Porque instalando esta problemática, el Estado dice, bueno, esta problemática la tenemos que resolver. Lo hace a través de leyes totalitarias, donde rompe y aplasta todas nuestras libertades. ¿Y cuál es la problemática que se quiere instalar en nuestra sociedad? Es que nosotros estamos viviendo bajo un régimen patriarcal heteronormativo. Entonces lo que queremos desmitificar acá es que tal cosa como la heteronormatividad no existe y tal cosa como el patriarcado no existe. Pero siempre hay una intención de fondo, ¿eh? Siempre hay que tener en claro, y eso le digo a toda la gente que está del otro lado, hay que tener muy claro qué es la intención que guarda o tiene de trasfondo todo esto. Y esto lo explicaba muy bien Agustín Laje, el escritor argentino, que es el autor del libro Negro de la Nueva Izquierda, un bestseller internacional, y decía lo siguiente. Si tuvieras que sintetizar en pocas palabras, ¿qué es puntualmente lo que quieren deconstruir? Si lo tuvieras que bajar a términos prácticos, ¿qué sería? Toda la identidad. ¿Qué sos vos como identidad? Vos me podés responder varias cosas. Lo que se llama en las ciencias sociales, yo tengo varias posiciones de sujeto. Yo soy un hombre, yo tengo 29 años, yo soy argentino, yo creo en Dios o no creo en Dios, en mi caso sí, por ejemplo. Yo soy una persona que escribe libros, mi familia está armada de esta manera, mi iglesia es esta o aquella, mi equipo de fútbol es este. O sea, hay muchas posiciones de sujeto. Tu identidad se compone por distintas vertientes sociales que terminan siendo una suerte de unidad identitaria. Ahora, cuando vos te llaman a deconstruirte, te llaman a poner en cuestión todo lo que vos sos. Pon en cuestión que sos hombre, porque en verdad, como te dicen hoy, hay un régimen de heterosexualidad obligatoria. Esto se enseña en la educación sexual integral. Hoy en la Argentina, a chicos de 12 años le están enseñando esto. ¿Saben qué, chicos? Ustedes viven en un régimen de heterosexualidad obligatoria. Entonces, ¿cuál es la consigna que subyace? Han sido obligados a ser heterosexuales. Rompan las cadenas. Y rompan con este régimen. ¿Cómo? Bueno, siendo lo contrario. Cuando lo cierto, y perdón, esto es una nota al pie, pero es importante, cuando lo cierto es que no existe ningún régimen de heterosexualidad obligatoria en nuestro país ni en Occidente, porque no hay nada obligatorio en la medida en que su opuesto no es una alternativa que se prohíba. Y la homosexualidad no está prohibida como opuesto a la heterosexualidad, luego la heterosexualidad no es obligatoria. Es una cuestión de lógica elemental, es sentido común nada más, no es ni siquiera ahondar en lo más profundo de las ciencias. Si no estamos en un régimen de heterosexualidad, si la homosexualidad no está prohibida, o en algún momento alguien se prohíbe ser homosexual, o el homosexual está encarcelado, ¿no? Estamos en la época de la izquierda soviética, por ejemplo, que los homosexuales los ponían en gulags, o el Che Guevara justamente tenías campos de concentración para homosexuales porque Fidel Castro decía que la revolución no necesita peluqueros. En esos estados, sí, totalmente totalitarios, sí había un régimen justamente donde se estaba prohibido ser homosexual. Y fíjate que ese sector de izquierda son los mismos que ahora están llevando la bandera del Che Guevara y de la diversidad, una contradicción, yo creo que insalvable en su defecto. Pero bueno, hay que tener algo muy en claro, que es justamente lo que queremos desmitificar, es eso, que no existe tal cosa como el régimen de heterosexualidad obligatoria. Yo por ahí cuando menciono estas cosas me causan gracia porque está en ridículo realmente. Y el patriarcado, vamos a hablar de esto también en profundidad, no existe tal cosa como eso. Y ya estamos hablando, tampoco existe la homofobia, cada uno es libre. Lo que pasa es que a lo mejor lo que se pretende es que ciertas ideas sean impuestas, me quieren imponer a mí una manera de pensar. O unificar, uniformizar el pensamiento colectivo, decir, bueno, esta idea es la única que vamos a seguir y a través del poder coercitivo del Estado nos vas a obligar a todos los ciudadanos a seguir esta idea, porque si no la seguimos, ¿cuál es la excusa o el argumento que utilizan para aplastar nuestras libertades? Que sos homofóbico, que sos bifóbico, transfóbico, que discriminás, que odias a las mujeres, porque esa es otra artimaña que quieren imponer, ¿no? El patriarcado, que hay un régimen de opresor que es el hombre. Y el hombre a veces está en tantas desventajas con respecto a muchas mujeres, que a veces causa gracia también. Causa muchísima gracia. Sí, el tema de lo que vos decís, Claudio, es un término inclusive utilizado para legalmente hacer un paquete de leyes
para no poder opinar sobre el tema, no poder hablar sobre el tema. Básicamente funciona así. Tenés que armar un paquete de leyes para acallar todas las voces que puedan llegar a dar información sobre estos temas. Sí, ese es el fin último, ¿no? Directamente. Y a mí lo que realmente, no sé si decir que me da bronca, pero me indigna sí, es cómo los medios de comunicación, prácticamente todos, están en complicidad con esto. Porque uno escucha a los periodistas cuando uno va a hablar de estos temas, y lo que más causa gracia es cuando hay un debate. Yo voy a debatir con una persona de este tema, por ejemplo, y hay 4 periodistas en el programa. Entonces yo voy a debatir con 5 personas. Los 4 periodistas van a la persona que supuestamente viene a debatir conmigo. Y los 5 van a estar en contra de mi argumento. Porque los medios están en complicidad con esto. Justamente no de casualidad nuestro primer programa se refería a la censura en los medios de comunicación, lo cual me parece totalmente contradictorio, porque ellos levantaban la bandera de la libertad de expresión, el periodismo independiente, poder hablar de lo que uno quiera. Y ahora ellos son los que quieren censurar las ideas. Ni hablar de las manifestaciones, por ejemplo, de los celestes, que son multitudinarias, y los medios no lo muestran prácticamente. Sí, Claudio, sí. El tema de los debates que vos decís son los medios de comunicación, siempre se utilizan términos que yo tuve amigos homosexuales y no tengo ningún problema con esa orientación sexual, y tratan, siempre lo que escuchás es el mismo discurso repetitivo, que son buenos, son buena gente, son solidarios, pero no pasa por ahí. Nosotros no decimos que no sean buena gente, que no sean solidarios, no pasa por ahí el tema. Entonces, el único discurso que escuchás, no escuchás ningún fundamento, sino simplemente valiéndose de eso, de la buena fe de la gente y las emociones de la gente para decir, bueno... Mira, y yo creo que estos grupos LGTB, grupos del orgullo gay, son los principales discriminadores si hablamos de la discriminación como algo negativo. Yo te voy a dar un ejemplo muy particular. Yo tengo amigos, tengo uno de mis mejores amigos que es homosexual, tengo parientes que también están en esta condición. Ni mis parientes homosexuales ni mis amigos homosexuales están a favor de todas estas cosas. Y yo creo que son los más atacados por los colectivos, porque eso también hay que decirlo, ¿eh? Si vos sos homosexual o sos transexual y no comulgás con esta ideología, justamente el colectivo LGTB y aquellos que promulgan el orgullo gay son los que más van a discriminar a estas personas, porque no es una cuestión de ser homosexual o no, es una cuestión política. Si vos no coincidís con este régimen político o con esta ideología política, ahí es donde tenés que pagar las consecuencias. Porque esto es mentira, que lo que se quiere buscar es la igualdad. No se quiere buscar la igualdad, no se quiere buscar justamente el respeto tampoco, porque tampoco te respetan. Sí, para el otro programa te propongo, Claudio, justamente traer esos referentes de estos movimientos que han sido expulsados y atacados por no profesar este tipo de ideologías que ya se van al absurdo. El próximo programa podríamos armar con referentes, o sea, de gente que puede hablar de estos temas desde adentro, que lo vivió desde adentro. Claro. Pausa en la 93.7. En un ratito volvemos con más Despertemos. Seguimos con vos. Facebook, Instagram y Twitter. Somos @FM Extrema Paraná. @FM Extrema Paraná. Hola a todo el equipo de Despertemos. Un gusto saludarlos a todos. Mi nombre es Pablo Muñoz y Corrieta y estaré el día 15 de junio en Paraná para hablarles de los grandes peligros de la ideología de género. Por eso los espero a todos el sábado 15 de junio en el Círculo Católico de Obreros a las 19 horas para hablar sobre ideología de género, sobre los peligros de la educación sexual y todos los males e ideologías que atacan a la familia argentina. La mentira del patriarcado y la homofobia. Acordate que te puedes comunicar al 3434-054-190. Hola, buenas tardes. Con respecto a la mentira del patriarcado, surge como el feminismo radical, dice este mensaje, que ligado al pensamiento marxista instalado una lucha ya no de clases, sino de sexos, llamada patriarcado, a la opresión del hombre contra la mujer que vivía en un sistema opresivo, el matrimonio
y de lo que sería la familia. Claro, porque toman el matrimonio y a la familia como sistema de opresión. Y dice, nada más alejado de la realidad, hoy la mujer se desarrolla profesionalmente y quienes formamos familia sabemos que hombres y mujeres somos iguales en dignidad y diferentes y complementarios en nuestras funciones y roles. Por ello, manifestemos que el mejor lugar que tiene toda persona para desarrollarse plenamente será una familia construida por el matrimonio de un hombre y una mujer, que son los que sostienen a la sociedad. Justamente estos dos temas son lo que vamos a tratar. Vamos a hablar un poco de lo que es la familia concretamente y lo que es si existe o no tal cosa como el patriarcado, porque yo escuché decir a un gran personaje que los datos matan relato, porque nosotros tenemos datos que desmistifican y sacan o corren al costado aquella idea mentirosa que dicen que existe tal cosa como el patriarcado opresor. Exactamente, mira, acá algunos de los datos que se da y que recomendamos, como bien dijo Claudio, los que puedan acceder a comprar el libro, la verdad es una muy buena inversión. El libro negro de la Nueva Izquierda, Nicolás Marque, Agustín Laje, dan datos fehacientes, corroborados, y a nivel mundial se sabe que el 79%, por ejemplo, de las víctimas de homicidio son hombres. Esto es de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Por ejemplo, en Argentina, por caso en el 2014, los datos son los más actualizados que tenemos, se cometieron 3.269 asesinatos, de los cuales el 83,60% corresponde a hombres asesinados, es decir, 2.733 hombres, y el 16,40% de mujeres asesinadas, es decir, 536. Fíjate ese dato. Por ejemplo, en las guerras, históricamente, el más perjudicado ha sido siempre el hombre. En una de las más recientes, la de Irak, las bajas correspondientes a Estados Unidos fueron 97,68% hombres. Claro. Uh-huh. Ahí, claro, tenemos fíjate vos cómo los datos justamente desmitifican aquello, porque por ejemplo los homicidios a nivel mundial también tienen como víctimas los hombres. Los hombres se suicidan 3 veces más que las mujeres. Y también los hombres sufren más los accidentes laborales. Por ejemplo, en Argentina el 81% de los accidentes laborales son hombres. Y un 75% de las personas sin techo en la población mundial son hombres también. Un sistema, fíjense qué sistema patriarcal tan para morirse de la risa, ¿no? Porque es totalmente deficiente, porque ¿qué sistema de opresión mandan justamente a los opresores a morir en las calles? Así que, a ver, si hablamos en el terreno de la economía, en Estados Unidos el 65% de los bienes son poseídos por las mujeres, y a nivel global el sector servicios está ocupado en un 54% por mujeres. El sector servicio es importantísimo para la economía postindustrial de un mundo globalizado. Y bueno, podemos hablar de la educación, también las mujeres se reciben más en las universidades. Entonces, dejemos de joder con esto del patriarcado, ¿eh? Y los datos de gente, yo escuché por ejemplo un debate con Cristian Rosas en Perú, que estaba debatiendo con esta ultra feminista que decía que las mujeres mueren terriblemente, que es una pandemia de violencia contra la mujer, lo cual dicen que el hombre mata a la mujer por el odio que tiene al género femenino. Si nosotros no tenemos en cuenta cuáles son los móviles certeros por el cual existe la violencia, no vamos a poder resolverla. Si tomamos como resolución o como dato de por qué sucede la violencia, aunque una concepción totalmente ideológica, lo que vamos a hacer es justamente no tener en cuenta la realidad, y por lo tanto los países donde se aplican estas políticas de género, fíjense que no han mermado y no han hecho decrecer la violencia, sino se ha aumentado. ¿Por qué? Porque en vez de no pueden nunca resolver el problema si no tienen verdaderamente cuál es la causa. Si la concepción es ideológica, sí, es imposible determinar la realidad. Cristian Rosa tiraba los datos concretos en Perú, porque la chica le decía, no, lo que pasa es que es pandémico el problema de que el hombre mata a la mujer, y Cristian Rosa le contestaba lo siguiente. Ahora, si me permites, para dar mis últimas palabras. Medio minuto. Ya, medio minuto. Bueno, ¿qué es lo otro que se mencionó sobre el feminicidio, no? O sea, hay que tener cuidado con las estadísticas. Mira, acá yo tengo las estadísticas del Ministerio Público, que dice que la mitad de mujeres muertas son de feminicidio versus que el 10% de hombres muertos pero el número real total son diferentes. En la práctica la muerte es 101 mujeres versus 98.
O sea, lo que existe en el Perú es violencia doméstica, tanto de hombres como para mujeres, como de mujeres para hombres. La frecuencia es en números reales la misma. Esto es matemática. Ahora, lo digo ¿por qué? Porque yo también estudié estas estadísticas. Yo estudié en Estados Unidos y parte de mi beca era ser profesor de estadísticas. Y preocupado con estos debates, yo fui al Ministerio Público, saqué la data dura y no existe eso. O sea, existe violencia doméstica en el Perú. O sea, para ti las estadísticas que hablan del número de feminicidios no es real. No, las estadísticas que hablan del feminicidio son distorsionadas, porque el número real es así. Murieron 101 mujeres, no es una opinión, es número real. Mujeres muertas por sus parejas, hombres, novios, lo que tú quieras llamarle. Y hombres que murieron por sus parejas, mujeres, fueron 98. De 101 a 98 es lo mismo casi. Entonces lo que existe es un caso en el Perú de violencia doméstica fuerte. Lo que pasa es que ellos ponen el 50% de muertes, pero de un total de 250, pues. Y el otro es el 10% de un total de 982. O sea, las estadísticas pueden distorsionar la percepción. Por eso es importante que la población lea la data y la información concreta, no interpretativa. El derecho es del ser humano. Y eso es lo que nosotros exigimos, que el derecho siga siendo derechos humanos y no se conviertan en derechos sociales o emocionales. Sí, Claudio, fíjate vos cómo son las estadísticas, ¿no? Todos tenemos fresquito el hecho de Bajada Grande, donde una persona que ya había matado a un chico mata 3 personas más, 3 hombres, y eso no forma parte de las estadísticas. Si hubiesen sido 3 mujeres, hubiese sido realmente un escándalo. Pero esas 4 muertes por un hombre contra otros 4 hombres no tiene la repercusión que tiene si hubiese sido una mujer. Y inclusive aparentemente es por la chica esta que había tenido algunos inconvenientes, la que creó el conflicto según las versiones de investigaciones de la policía. Y hablando de si es tenemos otro caso acá reciente. La mayoría de los alojamientos para la gente sin techo, la mayoría son hombres, y actualmente hoy pasaron en el informativo, hay 4 hombres viviendo abajo en la Costanera Baja, viviendo abajo del planchón que da al río, viviendo ahí en situación de desamparo, y son 4 hombres. Dos cosas para decir. En principio, no digo que no exista, pero nunca en mi vida vi una mujer durmiendo afuera. Como si he visto muchos hombres en la calle, durmiendo con un colchón precario, a la intemperie total. Eso lo he visto desde chico hasta la fecha, lo he visto permanentemente. Nunca vi una mujer, lo cual parece dignamente que una mujer no viva en estas condiciones, me parece fantástico. Obviamente no me parece fantástico que los hombres. Y eso es por un lado. Y por el otro, fíjense cómo la ideología ha penetrado en la Argentina, porque los datos de hombres asesinados o hombres asesinados por mujeres, esos datos no se registran. Eso no se registra en la República Argentina. Tendría que ser un dato más, me parece, ¿no? Bueno, pero esos datos son descartados. ¿Por qué? Porque hay una ideología de fondo en este caso. Y de nuevo, ¿no? Como alguien mandó, no recuerdo quién mandó un mensaje excelente, el mensaje. Claudia. Claudia, ¿no? Muy bien, Claudia. Es así. Pertenece todo a un relato político. Es un relato político. Es la nueva izquierda que se tiene que reconstruir porque ya no le sirve más esas luchas de clases. Ahora viene el tema del patriarcado. Es ahí que libros como el que escribió Kate Millett en el año 1969, es como por primera vez toman este término del patriarcado como un relato político, y dice que el patriarcado es ahora un régimen político a través de la cual la mitad de la población que es femenina es controlada por la otra mitad que es masculina, ¿no? Como si estuviéramos nosotros, no sé, qué sé yo, ahí parece ciencia ficción, ¿no? Como la tenemos sometida a la mujer y hacemos lo que quiere el hombre, ¿no? Yo digo, en mi casa yo tengo siempre la última palabra. ¿Sabes cuál es, Claudio, no? ¿Cuál es? Sí, querida. Así que no me vengan con el patriarcado, ¿no? Pero el patriarcado no se aplica en nuestra familia.
Entonces, todo esto pertenece a un relato político, lamentablemente, que se quiere imponer también como una moda. Agustín Laje lo dice muy bien. Estas mujeres, estas chicas jovencitas, seguidoras de cuántos libros raros se han escrito, como por ejemplo Monique Wittig, en el año 1935, ella habla que en verdad la mujer no existe. Viene de la mano de toda esta cuestión de identidad de género, ¿no? Y afirma que al hacerse lesbiana es contrarrestar el poder político, económico e ideológico de los hombres. El Estado quiere intervenir absolutamente en todo, intervenir en la familia, intervenir en el pensamiento único, y esto lo explicaba de alguna manera Fabián Smith, este psicólogo, un gran psicólogo, un gran profesional que tuvimos entrevistando, que hablaba de la familia y que hablaba de la intervención del Estado en estas cuestiones. Bueno, y yo quería mencionar el tema de la participación del Estado en este tema de la homosexualidad, cómo se promociona desde la educación en particular ahora, y que se promociona en realidad conductas de riesgo al final. Y también se promociona el hecho de que se normalice estas conductas, se normalicen, y por estudios científicos sabemos, ¿no?, que traen aparejadas consecuencias para la salud incluso. ¿Qué te parece a vos que el Estado, cómo está tomando este tema y qué podría hacer para mejorar en beneficio de la sociedad? Bien. Bueno, en primer lugar, lamentablemente hay una confusión, si se quiere, estructural en cómo se entiende, digamos, la función del Estado. Es decir, cuando uno escucha muchas veces qué es lo que debe hacer el Estado, se ha perdido de vista cuál es el fin propio del Estado, que es principalmente velar, custodiar el bien común, digamos, de todos los que integramos este país. Ese es el principio rector que debería regir en el Estado, velar por el bien común. Esto se ha cambiado, y por eso es importante en este tema puntual que nos convoca. Porque ¿qué pasa a hacer el Estado cuando uno escucha, digamos, a los funcionarios de los distintos estamentos? Que el Estado está para garantizar los derechos individuales, y ahí ya encontramos un problema muy serio. Porque cuando el Estado, digamos, lo que quiere hacer es garantizar los derechos individuales, digamos, muchas veces los derechos individuales entran en puja con el bien común. Entonces tenemos lo que se llama un conflicto de intereses. Es decir, ¿qué es más importante, el bien común o la libertad individual? Sin duda las dos cosas son en sí mismas buenas, el bien común y la libertad individual. Pero cuando acá entramos en un conflicto de intereses, necesariamente uno de los dos tiene que tener prioridad sobre el otro. Y el Estado se ha olvidado de eso. Entonces se ha olvidado de que la prioridad es el bien común, es decir, el bien de todos los argentinos. Eso lo digo como marco para poder ahora hablar puntualmente de lo que es la intervención respecto a la homosexualidad. El Estado entiende que garantizar la libertad de los individuos significa permitir y regular legalmente, por ejemplo, que las personas del mismo sexo se unan en vínculos legales con la famosa ley de matrimonio igualitario, por ejemplo. Eso es un estímulo, digamos, a un tipo de comportamiento que, como ya dijimos, no es un comportamiento natural, no es un comportamiento que sea beneficioso para el individuo y tampoco para la sociedad. Cuando por ahí se plantea, bueno, pero ¿qué tiene de malo que el Estado le garantice, digamos, estos derechos y de última, bueno, hacen con su vida lo que quieren? Bueno, precisamente el problema es serio por esto. Cuando el Estado garantiza el derecho a un matrimonio constituido como corresponde, lo que el Estado está haciendo es ser inteligente, porque se garantiza la perpetuidad de ese Estado, porque de esa relación del matrimonio probablemente venga un hijo que, digamos, le permita a ese Estado tener un futuro aportante que va a trabajar la tierra, que va a pagar sus impuestos. Ahora, cuando el Estado apoya una relación que por su naturaleza es estéril, digamos, lo único que hace el Estado es perder, porque está dando todos los beneficios sin recibir nada a cambio. Es decir, esto ya nos habla de lo que es la deficiencia del Estado cuando apoya, en este caso, causas
que en sí mismas, digamos, no le aportan ningún tipo, digamos, de beneficio y sí muchas dificultades. Las dificultades vienen... Así hablaba el psicólogo Fabián Smith, que hablaba justamente de la intervención del Estado con respecto a la familia. Concretamente es eso, ¿no? Porque el Estado no puede asignar o definir. Ese es el gran problema. Porque el Estado no puede penetrar en todos, ¿no? Porque no puede vulnerar los límites naturales que tenemos los seres humanos, porque si no estaría interfiriendo en cosas que no les corresponde. Y con respecto a la ley 26618 que hacía referencia, que es la ley de matrimonio igualitario que nosotros tenemos en la Argentina, estamos hablando de derechos que no existen, porque acá hay muchas cosas que no existen realmente y se hablan como si fueran grandes derechos. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a tener derechos? Derechos, por ejemplo, que el vínculo, esto es hablando ya con la intervención del Estado, ¿no? Hay un vínculo que es el afectivo sexual con personas del mismo sexo, y el Estado, ¿qué hace? Le otorga el rango matrimonial a estas personas para considerarlos un tipo de familia. Esto concretamente, porque nosotros siempre hablamos con claridad, sin faltar el respeto, muchos se pueden ofender, pero el que al vínculo afectivo sexual de dos personas del mismo sexo se le otorgue el rango matrimonial para considerarlo otro tipo de familia, es un absurdo tan categórico que nos arrastra a toda la sociedad en la ignorancia más extrema. Si digo esto, seguro habrá sectores radicalizados que digan que encima se dicen los grandes predicadores de la tolerancia, la diversidad, el respeto, ¿no? Me van a acusar seguramente a mí por cito de homofóbico, fascista, antiderecho, odiador, violento, retrógrado, discriminador, y probablemente puedan llegar a decir algunas cositas más. Pero a estos sectores yo directamente no podría hablar, porque yo creo que con el fanatismo y la tolerancia no puede haber diálogo alguno. Pero habrá otros sectores más sensibles, seguramente, más inocentes, que a ese sector sí me gustaría hablarles concretamente, porque ellos dicen, bueno, ¿qué te molesta, Claudio? ¿Qué? Si se quieren, déjalos que tengan ese derecho y sean felices. Bueno, a ese sector yo le diría que, porque a veces creen que son buenos diciendo estas cosas, ¿no? Entonces le tenemos que dar el espaldarazo y decir, qué bueno que sos, la verdad, claro, porque yo no discrimino, digo eso porque yo no discrimino. Y no solamente eso, sino que quieren que le digamos que son buenos. A ver, de mi parte yo directamente no le voy a decir que son buenos, porque no lo son, tan lejos de ser buenos. Yo sí creo que son muy ingenuos y que no están parados en lo que es la realidad. Porque ¿quién dijo que los derechos deben darse por tintes emocionales? Si los sentimientos o las emociones son la base argumental que el Estado debe tomar para regular derechos, dos cosas me gustaría decir. En principio, primero, no terminaríamos más, porque debe haber más deseos o anhelos personales que personas en el mundo, primero y principal. Segundo, si los sentimientos, vamos a poner, bueno, a ver, los sentimientos, las emociones, los deseos, los anhelos, el amor son propios para dar derechos, como dicen, bueno, hagamos una ley de matrimonio igualitario para las mascotas. Pero seguramente pará, Claudio, estamos hablando de seres humanos. Ah, bueno, bárbaro, estamos hablando de seres humanos. Bueno, entonces hagamos una ley de matrimonio igualitario para casarnos con 3, 4, 5 personas al mismo tiempo. Y me van a decir, no, pará. ¿Cómo pará? No, dejalo que tengan derecho y sean felices, ¿no me dijiste recién? Entonces, lo que nosotros tenemos en cuenta es que el derecho que tienen dos personas a contraer matrimonio y fundar una familia no tiene nada que ver con el amor que se tengan, no parte por ahí. Ojo, sabemos que el amor es muy importante, creo que sin amor no hay nada, pero el derecho no parte por ahí. Tenemos que entender que el matrimonio es una realidad natural de la especie humana. Y a través de la reproducción tiene proyección social, porque surgen las nuevas generaciones de argentinos. Por eso para el Estado es importante proteger a la familia. Y por supuesto para esto debe crear ciertos derechos y obligaciones, porque un niño se tiene que desarrollar dentro de la familia, se tiene que crecer con un padre y una madre en complementariedad. Y bueno, y el desarrollo pleno de un buen ambiente familiar hace que sea una persona con personalidad, con valores, con convicciones, y ese va a ser un argentino. Si este argentino firme en sus valores lo replicamos en un montón de familias, vamos a tener una buena nación digna, porque también tiene un modelo social, un modelo de lo que es. Sí, Claudio, con relación al que vos dijiste, en el Código Penal, lo que se modificó, estaba la lista de patologías, que estaba la homosexualidad, la pedofilia, la necrofilia, zoofilia. Entonces, con eso que vos mencionaste está muy bueno, porque si sacamos como patología la homosexualidad, podríamos sacar la pedofilia, la necrofilia como orientación sexual, la zoofilia, la pedofilia,
En realidad forma parte de todo de lo mismo, podríamos sacarlas a todas, y eso es a lo que se está atendiendo. Lo que pasa es que el Estado apunta a lo que es el sentimiento, las emociones o el amor, por ejemplo. ¿Por qué el Estado no tiene que intervenir en las emociones y en el amor propiamente dicho? Porque eso pertenece a la esfera íntima, el Estado no tiene nada que hacer ahí. El Estado no puede definir lo que la familia, no puede decir qué cosa es familia que no, porque la familia es una realidad natural de la especie humana. La familia es un elemento natural y por eso es base fundamental de la sociedad. Y así lo sabe y lo reconoce, y con esto voy finalizando, nuestra Constitución. La Constitución Nacional Argentina entiende esto. El Estado no lo entiende, la Constitución sí. Porque, por ejemplo, en la Convención Americana de Derechos Humanos y en el Tratado Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿qué dice? Dice que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado. Lo dice la Constitución. Ahora, debe ser protegida por la sociedad y el Estado. ¿A ustedes les parece que un Estado está protegiendo a la familia cuando saca una ley antifamilia, como es la ley de matrimonio igualitario? ¿A ustedes les parece que el Estado está protegiendo a la familia cuando quiere implantar una ideología que es totalmente destructiva a la familia? El Estado está incumpliendo, es el principal incumplidor de la Constitución Nacional. Y más abajo dice porque lo que se tiene que hacer con la familia es simplemente reconocer nada más. No hay que inventar nada, hay que reconocer la realidad. Y la Constitución dice, se reconoce el derecho al hombre y a la mujer a contraer matrimonio y fundar una familia. ¿Quién tiene el derecho al matrimonio? El hombre y la mujer. ¿Por qué? ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio es la unión que por sus cualidades inherentes tiene la potencialidad de la maternidad. Matrimonio viene de matriz, matriz es el útero materno, de allí viene la prole, por eso es una institución de orden público. Porque la familia es una cosa y el resto de los vínculos, por más libertades que tenga de vincularse, es otra cosa. Entonces, estamos en una ley que es totalmente ideológica y es una mentira. ¿Qué es lo que se busca con esta ley? Y lo que se busca es la artimaña de siempre, alterar la percepción de la realidad mediante una herramienta que se utiliza hace siglos, que es la manipulación del lenguaje. ¿A través de qué? De utilizar términos cuya definiciones no son propias. Matrimonio no es de dos personas del mismo sexo. ¿Por qué? Es como decir que un ciego puede tener el carnet de conducir, por ejemplo. ¿Por qué un ciego no puede tener el carnet de conducir? Porque no tiene las cualidades naturales para manejar. De la misma manera que dos personas del mismo sexo no tienen las cualidades naturales para ejercer el matrimonio. Ahora, un derecho que está fundado en la mentira es insostenible moralmente. Como esta ley justamente, y una sociedad no va a ser justa ni libre cuando estamos involucrados en mentiras. Yo recuerdo, escuchando todo esto y queriendo traer un pensamiento final al tema, recuerdo un gran sociólogo que yo lo seguía mucho, leía mucho de él, Zygmunt Bauman, hablaba del mundo líquido, la sociedad líquida, y claro, todo pierde el contenido sólido cuando está, digamos, definido por la subjetividad, por los deseos personales o por aquello que son, como decías muy bien, los sentimientos. Entonces pierde la objetividad y todo lo que es natural ahora es perseguido y avasallado en los derechos. Vuelvo a traer el tema que tocamos el jueves pasado y llamamos a toda la comunidad a manifestarse. Estamos haciendo algo en conjunto, una manifestación, un chaquetazo el 8 de junio enfrente al Hospital San Roque, a las 11 de la mañana. Va a ser el sábado 8 de junio, los convocamos a todos porque el doctor Rodríguez Lastra es una persona que está perseguida por este tipo de ideologías nefastas, que no tienen sustento sólido, que es un líquido que se adapta según las decisiones políticas que ahora... Caprichosa de turno. Caprichosa de turno, ¿no? Y yo quería acá compartir una frase de un amigo mío, muy querido, Daniel Di Paolo, un abogado, que dice que sin respeto a las convicciones no hay libertad de conciencia. Sin respeto a la discrepancia no hay libertad de expresión. Sin respeto a las creencias no hay libertad religiosa. Y sin pluralismo no hay democracia. Hola a todo el equipo de Despertemos. Un gusto saludarlos a todos. Mi nombre es Pablo Muñoz y Corrientes.